color de fondo. Lo dejo como color de fondo. Y voy a apretar los dos botones, el botón control más el botón suprimir. Voy a apretar control, suprimir. Al apretar esta orden, esta instrucción, lo que va a hacer es, sobre la selección, lo va a pintar con el color del fondo. Vean. Control, suprimir. Vean, bueno, vean la barra de tintas. ¿Sí la ven? Vean cómo en la capa de tintas se marca una línea negra, se marca un manchón negro. Si yo quito el fondo, ¿ven los negros que se marcó en la página? Muy bien. Lo voy a volver a hacer una tercera vez, pero esta vez voy a poner abajo una hoja blanca para que vean cómo aparece el negro. ¿Sale? Control Z. Vamos a mandar esto a la basura. Fíjense, control Z. ¿Cómo es? Tintas, hoja blanca. ¿Sí lo ven? Tintas y hoja blanca. Lo que voy a hacer es poner el blanco como fondo, control A, suprimir, y pinté toda la hoja de blanco. Tengo en una capa la hoja en blanco. ¿Por qué no lo hago en la de fondo? Porque siempre voy a dejar la página de fondo como un apoyo. Si algo pasa mal, lo quito todo y regreso a la página original. ¿Sí me explicó? La de fondo nunca la voy a tocar. La de fondo es mi original. ¿Correcto? Ahora, voy a cerrar un momento la hoja blanca. Voy a poner selección de color, gama de colores, sombras, y las sombras ya están seleccionadas. Voy a prender la hoja blanca y me voy a ir a la página que puse tintas. Posesiono el color de fondo negro y aprieto el botón control suprimir. Y miren lo que pasa con las líneas. Se pinta en negro. Al apretar el botón control D, desaparezco la selección. Ahora vamos a hacer un alejamiento. Y la página ya está separada, la tinta china de los lápices. ¿Por qué hacemos los lápices en verde? Simple. Si hicieran los lápices en lápiz, tengo el riesgo de que al hacer la selección de sombras, algunos grises de lápiz sean confundidos y salga la hoja manchada. Con esto estoy tratando de evitar lo más posible manchas que tenga que limpiar. ¿Sí? Por eso el lápiz primero lo paso a verde, para que en el momento del entintado no borre nada, no manche la hoja, y en el momento del escaneado se registren el verde y el negro, y cuando ya haga la separación de colores, en ningún momento corre el riesgo de que alguna línea se confunda con otra, porque no estoy utilizando el lápiz, estoy utilizando un color verde. ¿Sí me explicó? No sé si ahorita del proceso para limpiar la hoja alguien tenga dudas. ¿Ven la hoja? ¿Cómo se ve? Ya las líneas se ven limpias. Si ustedes se dan cuenta, las líneas se van a ver pixeleadas. ¿Cómo le quito el pixeleo a la imagen? Detalles, señores. Si van a trabajar originales,
yo les recomiendo, trabajenlas en tamaño normal. No hagan la reducción para colorearlo. Trabajenla en tamaño normal. ¿Por qué? Porque si hacen la reducción, se pixelea. Es preferible llevar el archivo en tamaño tabloide y al momento de hacer la impresión en impresora, solicitar la reducción. Porque si ustedes hacen la reducción antes de la impresión, la imagen se va a pixelar. Siempre trabajen en tamaño tabloide. ¿Cómo le quito el pixelado? Aquí en la barra de filtros tengo algo que se llama desenfocar. ¿Qué es la función de desenfocar? Lo que va a hacer es suavizar las líneas para que no se vean tan mordidas. Genera un desenfoque. ¿Qué es lo que pasa con la cámara cuando ustedes mueven un poco el obturador o el lente? Cambia el enfoque, porque está cambiando el punto focal de distancia. Un efecto muy parecido hace esto. Lo que voy a hacer, me voy a ir a uno que se llama desenfoque gaussiano. Gaussiano, perdón. No gaussiano, gaussiano. ¿Qué hace el desenfoque gaussiano? Es que empieza a suavizar los contornos. Y depende del volumen de suavizado que yo quiera. Vean qué pasa si, por ejemplo, yo le doy al suavizado un 15. Lo volvió toda una mancha de gris. Pero ¿qué pasa si lo dejo en un 10, o en un 5, o en un 2? ¿Sí ven cómo va haciendo el barrido? Para este caso, a mí me va a convenir mejor dejarlo en un punto 8, de desenfoque gaussiano, o en un punto 7. Ahora, vean cómo quedó el dibujo, vean cómo las líneas se ven menos mordidas. Cómo incluso las líneas se ven un poco más limpias. Ahora, hay algunos de ustedes que prefieren vectorizar la imagen. Bueno, yo les recomiendo que dejen esta imagen a este nivel de calidad para vectorizarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente si la vectorizan con los píxeles, les va a quedar unas líneas muy mordidas. En cambio, con las líneas más suavizadas, van a salir un poco más rectas las curvas. O sea, van a salir menos mordidas o menos vectores. Pero siempre vectorícenlas con la hoja limpia. ¿Correcto? Ahora, yo ya tengo mi hoja. Ahora, ¿quieren ver la ventaja de separarlo por capas? Ahí va la ventaja. Aquí yo tengo una herramienta de bloqueo. Esta herramienta de bloqueo que estoy señalando ahí, que parece un cuadrito, esta que estoy marcando, bloqueo píxeles transparentes, funciona de la siguiente manera. Si yo tengo una capa con píxeles marcados y le pongo este bloqueo, cuando yo pinte solamente va a pintar sobre los píxeles marcados. Fíjense, vamos a tomar un color, uno rojo para que se vea, ¿sale? Vamos a poner este rojo, vamos a tomar un rojo para que se vea, ¿ok? Fíjense, ¿qué pasa si yo tomo un pincel y pinto sobre la capa de tintas? Vamos a ponerlo normal. ¿Qué pasa si lo pinto sobre la capa de tintas? ¿Qué ocurre? Lo pinta todo, ¿verdad?
control Z. Vamos a ponerlo a un 100%. Fíjense, si yo pinto sobre la capa de tintas sin poner ningún bloqueo, esto va a ocurrir con mi trabajo, lo voy a manchar. Pero ¿qué pasa si yo le pongo este bloqueo? Mira, vean, solo pinto los píxeles que están marcados en la hoja. Y esto me sirve por si quiero pintar alguna de las líneas de tinta y no las tengo que retrasar. Solamente pinto las líneas que me interesan. Vean cómo la parte que está en blanco no se marca. ¿Sí lo ven? Ahora, por ejemplo, lo quiero regresar a negro. Tengo el botón de suprimir negro. Tengo el botón de fondo en negro, control suprimir, y me pinta la selección. Esa es una de las ventajas de esta herramienta. Bloquea los píxeles y los pinta, y los transparentes los deja transparentes. Ahora, vamos a suponer que lo que quiero es colorear. Vamos a buscar. Vamos a usar esta imagen. El personaje que tenemos aquí se llama el Escarabajo Azul. Es un héroe de DC Comics. Vamos a decir que quiero pintar el personaje. Quiero ponerle color. No le voy a poner el color en la capa de tintas. Voy a crear una nueva capa a la cual voy a llamar, por ejemplo, color primer plano. Color 1 PL, o sea, primer plano. Es decir, los colores de enfrente. Porque voy a utilizar como colores de segundo y tercer plano fondos u otros artículos. ¿Correcto? Vamos a buscar. Ok, el personaje se llama Blue Beetle. Eso significa que es el escarabajo azul. ¿Y cómo es el escarabajo azul? ¿De qué color es? Azul. No es verde. Oh. Vamos a seleccionar, digamos, este color, ¿no? Lo que voy a hacer es pintar el personaje. Vean cómo al pintar el personaje en la capa de color, el negro no se toca. ¿Sí lo ven? Ahora, vean lo que va a pasar si utilizo, por ejemplo, la herramienta de relleno. Cuando quiero usar la herramienta de relleno, o sea, la cubetita, chequen los siguientes detalles. 1. Chequen esto. Que el botón de todas las capas esté encendido. ¿Qué significa eso? Si no pongo fíjense lo que pasa si no pongo el botón de todas las capas. Marco y lo pinta todo. Pero si le pongo el botón de todas las capas, solamente va a pintar en la zona que selecciono y que esté delimitada. ¿Sí lo ven? Vamos a subirle un poco más la tolerancia, unos 60, para que no deje tantas líneas blancas. Un detalle que se ve horrible en los dibujos de historieta son estos huequitos blancos. Procuren no dejarlos. Pinten incluso sobre los huequitos, porque esos le dan muy mala presencia al trabajo. Y ahorita les voy a enseñar cómo meter sombras como cómic digital. A ver, señores, ¿quién es el más fregón en teoría del color? ¿Quién es bueno? Cuchillo. Ella tiene que estar grabada.
Es, señor Cuchillo. Pregunta. Dentro de la teoría del color, ¿cuáles son los colores complementarios? El amarillo y morado. ¿Qué significa un color complementario? Significa que el color complementario va a ser el color primario o el color secundario que no lo contenga. Es decir, ¿cuál es el color complementario del azul? Naranja. ¿Por qué el naranja es una combinación de rojo y amarillo? Un color secundario es aquel que es la combinación de dos primarios. Bueno, el complementario es la combinación del color primario con un secundario que no lo contenga. Por ejemplo, el verde contiene azul y amarillo. Su complementario es el primario contrario, el rojo. ¿Sí? Bueno, eso significa que, por ejemplo, yo tengo esta imagen y la quiero sombrear. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para sombrearlo? Usar negro, ¿no? Bueno, el problema del negro es el siguiente: te deja colores muy sucios y poco vibrantes. Queremos colores muy vibrantes para nuestras sombras. Entonces, ¿cómo voy a sombrear yo los colores? Los voy a sombrear utilizando el color base más tonos de su color complementario. Van a ver. Aquí estoy utilizando como color base este azul, ¿verdad? Bueno. Para que no haya problema, voy a mantener el azul también en el fondo. ¿Correcto? Ahí tengo el punto. Ahora, vean los porcentajes. ¿Qué porcentajes tiene este azul? Tiene un porcentaje alto de cian y un porcentaje alto de magenta. ¿Qué porcentaje le faltaría para que diera un naranja? Un amarillo. Vamos a poner un 35% de amarillo y vamos a incrementarle un 15% a este 64, ¿correcto? Y vamos a aumentarle, para que dé un poco más de oscuridad, un 15% de negro. Este es el color que voy a utilizar para la sombra. Ahora, capa, bloqueo la capa y voy a empezar a dibujar los músculos. Tomo mi pincel, tomo un pincel en difuminado, un poquito más pequeño, un 17. Vamos a usar el difuminado con un flujo del 20%. ¿Sí? Ahora, vean, otra cosa, bloqueé la capa. ¿Por qué bloqueé la capa? Precisamente para que si yo pinto de azul, no me salga de la zona del azul, ¿correcto? Ahora, empiezo a pintar la sombra. Y empiezo a marcar la sombra de mi personaje.
Utilizo el formato de multiplicar para que lo oscurezca montando los colores. Ahorita. Vean ahorita el volumen que va adquiriendo el personaje. Estoy en la capa de color. Vean. ¿Está trabajando con la tarjeta? Sí. Vean cómo se ve la imagen. Cómo va adquiriendo volumen donde voy haciendo coberturas de sombra. Ok. Voy a repetir otra vez el proceso. ¿Sale? Primero, vean el color como estaba. Vean. ¿Cómo se veía antes? ¿Cómo se ve con la sombra? Antes, sombra. ¿Sí ven cómo el dibujo va adquiriendo volumen? Ahora, voy a repetir el proceso de color. Primero, me posiciono en la capa donde estoy coloreando y bloqueo el dibujo. A veces yo ya tengo todas las plazas de color en la misma capa. Entonces voy seleccionando sobre qué colores quiero trabajar. ¿Correcto? ¿Cómo selecciona los colores con el fondo? Posiblemente, fíjate, ¿cómo seleccionar los colores? Selección, gama de colores, pero en lugar de poner los tonos, pongo muestreados. Y selecciono el color del muestreo. En este caso, el muestreo es azul. Selecciona el azul. ¿Correcto? Ya que tengo mi color seleccionado, lo primero que voy a hacer es, partiendo de mi color, incrementar los niveles de color complementario. Como el tono que predomina es azul, voy a subir porcentajes de naranja para que me hagan una sombra intensa. ¿Sí? El color que estoy utilizando es este, que le incrementé un 15% en magenta, un 35% en amarillo y un 15% en negro. ¿Y cómo calculamos qué tanto de porcentaje hay que meterle? Yo generalmente le calculo entre un 15 y un 30% del color contrario, porque no voy a meterle el color contrario, voy a meterle el color más un poco de su contrario, para que me haga un azul más oscuro. Ahora, hay quien incluso se va a ir hasta el color contrario. Vamos a hacer un ejemplo. Tomo el color y me voy al contrario. Es más, me voy un 50 y decían 0. ¿Ok? Y vamos a hacer la prueba con los dos colores, cómo se ve. Vamos a hacer una parte del sombrero con este morado al multiplicar. Multiplicar es una función del pincel,
si yo lo pongo como, es como una acuarela. Cuando yo lo pongo en multiplicar es como una acuarela, se mezcla con el color de fondo. Si yo le pongo normal, hace esto. Mire, si yo lo pongo en normal, solamente pinto con el tono. Pinto con el tono encima del color, o sea, tapo el color de abajo. Pero si le pongo multiplicar, Es como si lo duplicara. es como si estuviera haciendo acuarela, mezclo colores. ¿Sí lo ve? Entonces, miren. Primero voy a pintar con este color en formato multiplicar. ¿Sí ven el tono de la sombra? Sí. ¿Qué tono es de la sombra? Es un tono azul. Azul con algo de naranja. ¿Qué pasa si yo sombreo con el naranja? ¿Qué me está haciendo? Combinando los colores. Y fíjense que ya no me queda una sombra, sino queda una plasta de mancha. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, yo por eso mejor utilizo la mezcla del color sobre la pintura. Entonces, ya que tengo el color, empiezo a sombrear la figura. ¿Qué tantas sombras le quiero meter? Le puedo meter 1, 2 o hasta 3 niveles de sombras, dependiendo qué tanta definición quiero. Pero ojo, tengan cuidado, que es muy fácil oscurecer muy rápido el trabajo y dejarte un trabajo sucio. Entonces mejor no oscurezcan demasiado y dejen los tonos lo más limpios posibles. ¿Sí lo ven? Ahora, voy a tomar un color, pero ahora lo voy a hacer blanco. ¿Sí? Y voy a bajar mi pincel a un 15%. Y le voy a quitar el efecto de multiplicar y lo voy a dejar en normal. Vamos a dejar este en un 20% y en un 15%. Como no se brilla. Exacto, es para colocar brillos. Ustedes también pueden ir dándole intensidad a las sombras, cambiando el grosor del pincel. Ahora, vean cómo se ve el dibujo, ya con manejándole sombras y luces. Aplicándole sombras y luces, como
no cambiaría. ¿Sí lo ven? Esta es una forma de trabajar con la paleta electrónica. Ventajas: una, te equivocas, echas para atrás y repites. En acuarela, te equivocas, rompes el papel y tienes que ir a comprar uno nuevo. Esa es la gran ventaja de la herramienta por computadora y te permite trabajos. Ahora, consejos: siempre procuren que los personajes sean de colores más intensos y los fondos de colores más claros. No permitan que los colores del fondo compitan contra las figuras. 2. Nunca utilicen colores al 100%. No utilicen colores en valores del 100%. Porque si usan colores en valores del 100%, van a ser tan cargados que van a tapar el negro. Van a volverse plastas. Si van a utilizar colores, siempre traten de usar colores más bajos. Por ejemplo, escojan el rojo al 100% y vuélvanlo al 70%. Nunca utilicen colores al 100%. Si usan colores al 100%, se van a ver plastas. Usen colores de más bajo nivel. No se vayan a colores al 100%. ¿Sí? Y recuerden, tonos cálidos hacen escenas cálidas. Tonos fríos hacen escenas frías. Generalmente, los colores más intensos son los del primer plano. Los colores más azules o grises son los del fondo. Siempre los del fondo tienen que ser como difuminados, como que se van perdiendo. Los colores más intensos al frente, los colores más delgados atrás. ¿Correcto? Y otro detalle: ¿en qué orden tienen que dejar sus capas? Primera capa: tintas. Segunda capa: color. Primer plano: color. Segundo plano. Posiblemente hasta un color tercer plano. Ahora, otro consejo. Consejos. ¿Qué color voy a utilizar en el fondo? Generalmente un color que contraste con mi personaje. Si mi personaje es el personaje principal, vamos a decir una especie de Superman, que los colores de Superman son muy brillantes, ¿cómo tendrían que ser los colores del fondo? Opacos, un poco sin vida. Si yo tengo un personaje como Batman que es muy oscuro, Batman generalmente se mueve en ambientes muy sordos, muy tristes. Posiblemente para que contraste, por ejemplo, si Batman usa colores grises y azules, los fondos tengan que ser naranjas, pero en un naranja grisáceo, para que haya ese contraste. Busquen que los colores contrasten. ¿Qué pasa cuando metes fríos con fríos? Enfrías la imagen. Y posiblemente, no sé, en una aventura, tú quieres que la escena se vea fría. Usas grises, azules, verdes, y llega el héroe que es todo color. Superman, su color del traje, aunque es azul, es un azul muy fuerte, muy llamativo. Es casi el azul de un color de una piedra brillante. Entonces llama mucho el color y contrasta con lo frío del ambiente. Generalmente los colores de Superman son colores cálidos, porque es un héroe cálido. En cambio los colores de Batman son colores fríos. ¿Sí saben por qué Batman usa un óvalo amarillo en su escudo?
Blanco. Uno, esa es la explicación. ¿Batman realmente lleva un óvalo amarillo en su escudo? Porque el editor en ese entonces, Julius Schultz, se lo puso para celebrar los 25 años de Batman. Ese fue le puso el óvalo amarillo para celebrar los 25 años de la creación de Batman. Ese era el motivo. La explicación de por qué Batman usa un color amarillo en el pecho es el siguiente. Batman mismo dice que para pelear contra el crimen no puede ponerse una armadura completa, sería incómodo. Entonces lo que hace es psicológicamente pone un escudo amarillo en el pecho para que cuando le apunten al pecho. Y es la parte que pueden blindar, que no le peguen las balas en la cara. Por eso usa el amarillo en el pecho, para que las balas peguen acá. Y es la parte que tiene reforzada de su traje. Esa es la explicación. ¿Y quién da esa explicación? Me imagino que la vio en la película del regreso del Caballero Nocturno. Hay una película que hicieron en animación que se llama El regreso del Caballero Nocturno, adaptado de una historia de Frank Miller. Frank Miller es el que da esa explicación. Profe, y bueno, en nuestro caso que nosotros queremos pintar como el artista que nos dijo de blanco y negro, ¿cómo sería? En blanco y negro, ¿han visto imágenes de pues ese autor se llama Frank Miller y se llama, ¿cómo se llama? Si ustedes quieren hacer un ambiente sórdido, váyanse a un cómic en grises. Grises, o para que no se vea tan oscuro la historia,